un 2% en los próximos días. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, se están yendo para el inversor ya todos los nubarrones. Hoy hemos visto China 2,9% de crecimiento, pero tampoco parece que el mercado ya se haya asustado, ya lo tenía provisionado que estaría en torno al 3%. Y la bolsa europea está a punto de borrar, si sube un poquito más de un 3%, todas las pérdidas del 2022. ¿Es el momento de que el inversor gire, vire, modele carteras? Bueno, la primera fase de ese giro no es ahora, era anteayer, metafóricamente. Es decir, la primera fase de ese giro, y la hemos comentado aquí muchas veces, la primera fase entendido como tener un cierto porcentaje de renta variable en las carteras y no estar fuera del mercado, esa fase se produjo cuando se estableció un suelo, del cual, insisto, hemos, valga la redundancia, insistido mucho aquí. Ese suelo se marcó cuando coincidieron más o menos el fondo del mercado en los mínimos, en los momentos de máximo horror, terror y pavor, con los que se produjeron en junio del año pasado y en octubre del año pasado. Ahí se marcó claramente un suelo. Así se lo dijimos a nuestros clientes, así se lo dijimos a nuestros clientes potenciales, en fin, lo dijimos por activa y por pasiva. Esto es un suelo, lo cual no significa, recuerdo las palabras fueron exactamente estas, que haya que tirarse a la piscina. La piscina solo estaba medio llena, por lo tanto había que bajar por las escalerillas, no había que tirarse de cabeza, pero había que estar en la piscina, aunque solo fuera con el agua por encima del ombligo, si me permiten la expresión. La siguiente fase se está acercando, pero queda un poquito, o una condición, y es que el S&P 500 rompa la tendencia bajista de medio y largo plazo, que sí ha roto el Eurostoxx, y eso evidentemente hay que estar ahí, pero no lo ha hecho todavía el S&P. Yo creo que lo hará en breve, pero ahora mismo técnicamente el S&P 500 todavía no ha roto su línea de tendencia bajista de medio y largo plazo, lo cual recomienda actuar todavía con cierta prudencia. Pero insisto, la primera fase de entrada se produjo el día que se confirmó el suelo del mercado, por supuesto en el S&P 500, con mucho más motivo en el índice europeo. La segunda vendrá cuando se rompa al alza la tendencia alcista de medio y largo plazo. Ahí sí que podríamos tener un rally ya generalizado que esperemos que se produzca. Los tipos de interés encontrarán, decía ayer una encuesta de Bloomberg a nivel europeo, el 3,25, pero en julio habrá un descenso de tipos de 0,25, porque según esa encuesta, el Banco Central Europeo habrá roto algo por el camino. Habrá subido los tipos al 3,25, se ha cargado algo en el salón y tiene que reconstituirlo. Y la manera de reconstituirlo es bajar 25 puntos básicos, templar el ánimo del hipotecado, del Euribor, a través del Euribor, y por tanto empezar a recomponer cosas en una economía europea ya más rota. Según esa encuesta, ¿compartes que el Banco Central Europeo, al ritmo que va, si superara el 3,25, rompe algo por el camino? Probablemente, no lo podría asegurar. Tampoco estamos hablando, haría daño, ya está haciéndolo. Es curioso, los políticos dicen, ¿veis? No había una recesión. No es que no había una recesión, lo que ocurre es que había previsto un crecimiento para Europa del 3 al 4% y en muchos casos se ha quedado en el 1%. Así, por hablar en términos generales, es decir, que lo que ha habido no es una recesión estrictamente hablando, sino una recuperación mucho menor de lo previsto. Y en esto ya ha tenido algo que ver el Banco Central Europeo, aunque básicamente ha sido todo efecto rebote de las sanciones. Dicho esto, podría ocurrir, no lo sé, no parece que tampoco vaya a ser, por decirlo así, para tanto. Se notará más en países como España, pero en otros países podrían aguantarlo bastante mejor. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, se nos olvida que los políticos han sustituido a los bancos centrales a la hora de inyectar dinero en el sistema. Los políticos no pueden fabricar dinero directamente en el sótano, como hace el Banco Central Europeo, metafóricamente hablando, pero los políticos pueden emitir deuda. Y cuando emiten deuda, obtienen dinero que luego inyectan en el sistema mediante gasto e inversión pública. ¿Qué es gasto y qué es inversión? Sería discutible, pero lo inyectan en el sistema. Al sustituir los políticos a los bancos centrales,
entra mucho dinero en el sistema, sobre todo cuando concretamente, bueno, también en Estados Unidos, en el mundo entero, en todo Occidente y muy especialmente en Europa y Estados Unidos, se ha abierto la veda del endeudamiento. Es decir, nadie levanta la voz, no la levanta ni el Bundesbank alemán, que ya es decir, nadie dice nada cuando pues Alemania ya ha entrado en un déficit importante fiscal. No quiero decir países como España, Italia, etcétera. Tenemos un nivel de deuda mucho mayor que cuando la crisis del euro, pero no hay problema porque nadie, como digo, levanta la voz, nadie se queja. Ya veremos cuáles son las consecuencias, pero a día de hoy se ha abierto la veda, como digo, del endeudamiento. Se están ya inyectando, bueno, aquí solo hablamos, aunque nadie los ha visto realmente, pero concretamente, pero realmente hay teóricamente unos fondos europeos que ya están convirtiéndose en inversiones en nuestro país y en el resto de Europa también. Por lo tanto, va a ser, le pongo un ejemplo numérico. Se habla de recesión en Estados Unidos, pero no se habla de que el Congreso ha aprobado un paquete de gasto público de 1,7 billones de dólares europeos. Serían trillones norteamericanos. Y aquí vamos más o menos por el mismo camino, por la vía de los distintos programas de fondos, llámese de una manera o de otra, es inversión pública, es gasto público. Con ese nivel de inversión pública y de gasto público es difícil que haya una recesión profunda. Pero algo sí que romperá en el camino el Banco Central Europeo por una cuestión simplemente de lógica, y es que ya lo estamos viendo, el daño que hace a las familias por la vía de las hipotecas. Dicho esto, probablemente dure poco, y ahí coincido con el consenso, lo cual no es algo que me tranquilice porque el consenso suele equivocarse más que acertar, pero en este caso coincido, es decir, van a parar probablemente relativamente pronto, y todo este lenguaje un poco para que no se note que llegaron tarde, que emplea Christine Lagarde, podía quedarse pronto en nada, puesto que se empezará a notar en ese sentido. Una última pregunta, Víctor. China, que hoy hemos conocido ese dato de crecimiento de su economía, 2,9%, ¿podría ser la clave para salvar el crecimiento de la economía mundial, sobre todo camino de una posible recesión en 2023? ¿Las esperanzas están puestas en China? Para mí, las esperanzas están puestas en el hecho de que los gobiernos hayan sustituido a los bancos centrales, en el gasto público, en la inversión pública. Lo de las esperanzas, entre comillas, porque a mí no me parece que el gasto público sea una forma sana de crecer. Yo creo que es mucho más sano apoyar a las empresas, apoyar a los autónomos, crear empleo y apoyar la innovación o la educación o la investigación. Pero a falta de, tenemos políticos gastando. Pero eso es mucho dinero y ese dinero va al sistema. Da igual en qué bolsillo acabe. Por lo tanto, para mí la esperanza, y no me gusta usar esa palabra porque tiene una connotación positiva, pero el amortiguador de la recesión, e incluso en muchos casos lo que lo va a impedir, para mí es el gasto público. Dicho esto, hombre, China ha tenido un crecimiento bajísimo, pero lo más normal, y está por ver, sería que precisamente tuviera, por la acción y reacción, que también funciona este principio físico, la tercera ley de Newton también funciona en los mercados. Entonces, por acción-reacción, debería tener un crecimiento bastante mayor en 2023, aunque tardará un poco, porque el daño que ha creado todo este tema de los confinamientos no se resuelve en 2 días. Pero sí, debería haber un crecimiento mayor en China en 2023 que en 2022, y eso sí que podría ayudar, pues, si al paquete de gasto público añadimos un mayor crecimiento por parte de China, aleja también bastante la recesión o la intensidad de la recesión, porque habrá países en los que a lo mejor se entre en recesión técnica, pero insisto, con estos amortiguadores de gasto público y cierta ayuda de China, lo más probable es que sea una recesión leve con los números que conocemos ahora de una cosa y de otra, de lo que se va a gastar y de lo que puede crecer China en su efecto rebote. Muchísimas gracias, Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, buen día y buen negocio. Igualmente. Tenemos 9:40, encima de la mesa también la actualidad empresarial de lo que está sucediendo